Así es, amigos. Diciembre también es terror. Diciembre también son buenas historias. Y una vez más, preocupados, curiosos, por conocer la razón más profunda por la cual el ser humano se convierte en animal, el ciudadano se convierte en asesino, el inocente en caníbal. Tenemos aquí los casos más espeluznantes. Y ya saben ustedes, si quieren colaborar, comentar, opinar, crónicasdeespantocero@gmail.com. Ahí los espero. Y ya que estamos en diciembre, mes que nos evoca a las posadas, al ponche, a las piñatas, a los buenos sentimientos, también es el mes donde se cometen los crímenes más atroces, donde tu amigo, el que dice quererte, puede ser la causa de tu perdición. Les voy a presentar un caso que se dio hace poco más de 15 años. Sí, de donde es nuestro actual presidente, pero como todo en la vida, no salió solamente de la casualidad. Así es, el caníbal de Tabasco. Otros lo conocen como el caníbal de Playa del Carmen. Murió hace poco más de 8 años y murió víctima de SIDA. Tan solo de 34 años. Poco más de 8 años en la cárcel por un crimen que cometió y que nos demostraba el alto nivel de desequilibrio mental. Pero vayamos a la historia. Gumaro de Dios nació el mes de abril del año 78. Allá, en un ranchito que se llama La Azucena, en el estado de Tabasco. Sus padres, Candelario y Ana. Tenía confesiones un tanto extravagantes porque parece que se le diagnosticó esquizofrenia. En esas declaraciones dijo que hubiera preferido llamarse Bagdel, porque ese nombre lo escuchó en medio de alucinaciones. En realidad, su abuelo fue quien lo bautizó. Familia numerosa de 10 hermanos. Y desde la infancia, con el maltrato, comienza la semilla del asesino. A los 6 años, fue abusado por un primo suyo. Y con un extraño mecanismo que generó una especie de autodefensa, empezó a convencerse de que él era una niña. Se ponía a jugar con su infancia, pues a las muñecas y atraído por otros niños, pero también jugaba a ser pistolero. Y en esos ratos en que cambiaba los trámites personales y de género, decía: soy un chico malo, soy una mala mujer. Cuando llegó a la adolescencia, otra vez la mala suerte hizo de las suyas, pues fue atropellado por un tráiler. Después de este accidente altamente traumático, su sexualidad se desbocó. Mantenía relaciones sexuales también con animales y fingía que si estaba con una yegua, de que se trataba una norteamericana con la cual iba a tener muchos hijos. Estas conductas nos indicaban lo que después dirían los especialistas. Padecía esquizofrenia, tenía un mediano retraso mental y dentro de las virtudes pocas, holgazán. No le gustaba el trabajo de campo. Por eso, y a manera de grito de enmienda, su padre le dijo: vas a ingresar al ejército para que se te quite el holgazán. Intentaba evitar que siguiera embriagándose o incluso que consumiera drogas, porque ya le había entrado a la marihuana. Es más, Gumaro fumaba marihuana prácticamente todos los días. Y en el rancho ya era conocido por bisexual. La gente del pueblo hacía la comidilla con comentarios acerca del famoso Gumaro.
pues que era el mismísimo diablo. Pero al final de cuentas sí entró al ejército, y mientras estaba enrolado, Gumaro se peleó con un subteniente, y ya lo saben, con la disciplina castrense, lo enviaron arrestado a Lapando. Él mismo comenta después en sus declaraciones: cuando salí quise vengarme y entonces me lo topé. Eso lo contó. ¿Qué hizo cuando se lo topó? Pues nada menos que tomó un cuchillo, lo apuñaló en el tórax, lo apuñaló en las piernas. ¿Quién sabe si huyó? Yo salí huyendo del ejército. Pero saliendo del ejército, regresa a la ranchería, regresa al terruño. Y ahí Gumaro consumía cocaína, consumía marihuana, consumía heroína, consumía cristal. Aparte de eso, se rebajaba a inhalar solventes. En esas condiciones, era un tipo altamente peligroso. En un arranque de locura, desbocado y en medio de un frenesí, en medio de esa marea de las drogas, violó nada menos que a su sobrino, un pequeñito de 1 año de edad. Hasta después se supo que él había sido. Y empieza el nuevo milenio. Por ahí, allende el 2000, lo detuvieron y lo llevaron al penal de Cárdenas. Gumaro creyó que había sido arrestado por este crimen infame del que les mencioné, pero luego se supo que había sido por el robo de una grabadora y por unas camisas que se había robado también. Estuvo en la cárcel por esta primera vez cerca de 1 año y medio. Cuando salió, era una persona maldita. Tenía una fama negra. Su familia nunca lo visitó en la cárcel y él definitivamente rompió con su familia. De Tabasco, no vio mejor opción que marcharse a Chetumal, en Quintana Roo. Muchas personas comienzan su vida, resetean sus personalidades, borran sus antecedentes en esos lugares donde abundan los fuereños. Pero en cosa de 3 años se desquició de nuevo. Y en el 2004, Gumaro asesinó a un hombre en Mahahual, una zona cercana al mar. Cuando le preguntaron sobre el crimen, él dijo: el tipo me jugó bronca. Yo traía un machete y él me retaba. No dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se apendejó, le quité el machete y madres que le empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró, ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu y yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara ya no a oír, pero todavía lo escucho. Estando pues en Mahahual y habiendo cometido tal crimen, se traslada al Petén, ahí en la frontera con Belice. Vivió algún tiempo trabajando en una obra en construcción. En ese lugar conoció un viejo brujo maya, al que Gumaro se refirió siempre como el sabio. Por algún extraño ritual que él mismo quiso fabricar, le hizo la promesa a ese brujo de asesinar a 3 personas. Pero también allí en el Petén conoció a un joven exmilitar, a Raúl, de 19 años. Le decían el compinche, le decían el guacho, el pelón. Él pertenecía al 31 Batallón de Infantería, pero era un desertor. Había abandonado el ejército por haberse robado un arma. En el brazo izquierdo tenía el nombre de una mujer. Bueno, pues Raúl y Gumaro se hicieron amigos. Amigos de parranda. Bebían, se drogaban juntos y terminaron convirtiéndose en amantes. Pues resulta que Raúl y Gumaro se mudaron juntos a una palapita que estaba a 100 metros de la carretera, justo a mitad de distancia entre Chetumal y Playa del Carmen. Claro, una de las mayores zonas turísticas del país.
Iztapalapa era parte de una empresa inmobiliaria que comercializaba ahí sus terrenos, pero estaba abandonada por problemas legales. Oculta por la maleza, pues Gumaro y Raúl la ocuparon y de vez en cuando salían a robar en las casas cercanas o incluso a prostituirse con los turistas norteamericanos y europeos, porque ahí en medio de la diversidad de países y de orígenes, todo se podía. Sin embargo, vamos a llegar al momento álgido, al peor de todos los crímenes, si es que podríamos categorizarlos así. Y sí, me refiero a los días transcurridos entre el 12 y el 14 de diciembre del año 2004, que para México es una fecha sagrada de identidad nacional, el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues ese 12 de diciembre, Gumaro y Raúl también estaban dedicados a drogarse. Compraron varias botellas de alcohol y en medio de la parranda, pues entre ellos dos, ¿quién más los aguantaba? Gumaro recordó que Raúl le debía 500 pesos. Así es que se los pidió en ese momento y ya, inmediatamente, porque había que comprar más alcohol. Pues como Raúl no tenía dinero, Gumaro se enfureció. Tomó un cable eléctrico y comenzó a azotar y a golpear a su pareja. Este intentó defenderse, pero Gumaro lo golpeó con un bloque de concreto en la cabeza, una y otra vez, hasta dejársela por completo destruida. Pero como él veía que había unos leves estertores y que él seguía moviéndose, pues agarró el cable, se lo ató al cuello y empezó a jalar, y jalaba y jalaba, y seguía moviéndose, y jalaba, y había un movimiento leve pero continuo, y él estiró hasta donde pudo, hizo todo lo imposible, hasta que quedó aquel cuerpo exánime, en la misma palapa donde vivían. Y a continuación viene lo peor. Gente que no tiene la capacidad de escuchar lo relacionado con este ritual caníbal, por favor, absténgase, brínquese esta parte. Porque Gumaro de Dios, una vez que estuvo muerto, hizo lo que no había hecho en ningún otro momento de su vida. Decidió comerse a su amante, o a su cuerpo, a lo que quedaba. Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. Pero primero le arrancó el tatuaje, porque era el nombre de una mujer. Colgó el cadáver hacia abajo y empezó a extraer las vísceras y otros órganos. Ahí lo dejó y se fue al mercado a comprar otros ingredientes. Y regresó para cocinar algunas partes. En una parrilla asó el corazón, costillas y riñones. También se hizo un caldito con las vísceras y cortó en filetes el muslo izquierdo. Hizo una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Y él declararía que ese guisado mortal le supo a barbacoa de borrego. Frió unas tortillas con la grasa. Le cercenó una pierna al cadáver. La puso a cocer, y perdónenme el detalle, con chile habanero, limón y cebolla. Tiras de carne cruda y varias partes del cuerpo. Esto era un horror completo, ritual macabro en esa palapa de la muerte. Pero ¿cómo fue el descubrimiento del asesino? No fue ese mismo día. Todo el fin de semana él se alimentó con la carne de Raúl. Las moscas empezaron a acudir enseguida. Como le dio asco verlas, se comía las costillas restantes. Curiosamente, un joven al que le decían la Parca, también ahí un pequeño malviviente, se acercó a la palapa. Gumaro lo saludó y le invitó un pedazo de carne. El chico aceptó, pero cuando se dio cuenta de que era un trozo de carne humana y que el resto estaba tirado por todas partes, gritó y salió
huyendo desde ahí. ¿Y qué pasó el 14 de diciembre? 2 días después, la ciudad de Playa del Carmen lucía sombría la mañana de ese 14. El cielo estaba nublado y el ambiente se hallaba impregnado con una notoria sensación de una inminente tormenta, a pesar de ser diciembre. Y unos kilómetros al norte, a 100 metros de la carretera, perdido entre la inmensidad de los manglares que circundan la zona, y bajo unas hojas de palma que cubrían esa desvencijada palapa, dormitaba Gumaro de Dios, tras haber disfrutado la noche anterior de una copiosa comida y una abundante dosis de marihuana e inhalantes. Los restos de aquel festín, ahí estaban a la vista: cebollas medio rancias, chiles habaneros, limones secos, un paquete de tortillas maseca junto con los trozos de carne y vísceras que estaban en una improvisada parrilla sostenida por 2 bloques de cemento que ya para ese momento atraían a una multitud de moscas, formando oscuras nubes, zumbando con ferocidad. Estaban unos frascos de tiner, una hielera con unas cervezas y los restos de una sopa en una olla de aluminio. En ese amanecer terrorífico, a las 7:40, Alejandro Díaz, agente de la Policía Municipal de Playa del Carmen, llegó acompañado de 7 integrantes del Grupo Jabalí. Y unas horas después estallaría el escándalo noticioso en todos los medios impresos del sureste mexicano. Se replicaría durante los días posteriores, porque habían capturado al caníbal de Playa del Carmen. ¿Cómo se enteraron? Bueno, pues la parca, cuando huyó al ver todo aquel macabro escenario, dio a entender a los vecinos. Los vecinos de la zona se acercaron, lo vieron desde lejos, mientras él manipulaba los miembros humanos a la luz del día. Un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial, y así llegaron el día 14 a las 7:40. Lo encontraron recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto, sin cabeza ni extremidades, de su antiguo compañero. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, todo lo que había comentado. Tras ser detenido por el asesinato de su compañero, confesó otro asesinato y también la violación de un niño y de una monja, pero la policía no sabía nada de esto. Lo que sí sabía es que había estado en la cárcel por robo, ese robo de hace más de 4 años. Literalmente parece un animal, cabello largo, barba hirsuta, semidesnudo. Sobre el asesinato que acaparó los encabezados de periódicos y noticieros de todo el país, él declaraba con risa: se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas, estaba bien rico. Sabía a borrego, por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban corriosos. Gumaro declararía que el asesinato lo perpetró bajo el efecto de enervantes, aunque reconoció que siempre tuvo curiosidad por probar la carne humana. Tras su detención, Gumaro aceptó los cargos de homicidio premeditado y no mostró arrepentimiento. No me arrepiento de nada. Al cabo ya lo hice. ¿Quién querría un criminal de esta naturaleza? Bueno, fue trasladado al penal de Playa del Carmen, pero los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a causar terror entre la población. A mediados del 2006, ya año y medio después de este último crimen, cercenó parte de su propia oreja izquierda y se la comió porque dijo que extrañaba el sabor de la carne humana. En diciembre del 2007 amenazó con comerse al cocinero porque los alimentos que preparaba no tenían sabor. Era temido en cualquier lugar de la cárcel, incluso por los reos de alta peligrosidad, entre narcotraficantes, entre sicarios, entre violadores y asesinos. Nadie le hablaba. Se acercaba a los psiquiatras y periodistas
extendía la mano y decía: «Hola, soy el caníbal». Le daban un tratamiento basado en antidepresivos y somníferos, y solamente así, tranquila, estaba la bestia. Un juez, el juez Abraham, consideró que no era un delincuente sino un enfermo mental. Debió de ser trasladado a un centro especializado antes de someterlo a juicio. Lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social de Morelos, ya en el año 2007, 2 años y medio después del crimen cometido. Todo un año lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos. De esta forma podía determinarse su situación legal. Pero estábamos seguros, no podía salir, no podía vivir con la libertad. Lo llevaron al Centro de Readaptación Social de Chetumal y le prepararon una celda especial, aislada, para mantenerlo prisionero. La directora del Centro de Readaptación Social decía: «Es temido por tener un insaciable gusto por la carne humana». Gracias a los exámenes médicos que le practicaron, se detectó que Gumaro tenía SIDA. Su caso no recibió la atención mediática de otros antropófagos. De hecho, tiene muy pocas fotografías. ¿Será porque estaba en un rincón abandonado? Cuatro años después, Gumaro de Dios murió. ¿De qué murió? De SIDA. En el 2012, en el Hospital General de Chetumal, lo habían sacado un momento de la cárcel para tratarlo en sus últimos días. A 34 años de edad murió, víctima del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo enterraron en la ranchería Azucena, en Cárdenas, Tabasco. Y entonces murió el criminal y comenzó la leyenda. ¿Por qué lo digo? Porque la canción Caníbal de Kinky Lupe Esparza fue inspirada por este caso. Y esa canción se usó en una película argentina. Y para acabarla con la mala suerte, la misma Palapa, donde Gumaro asesinó y devoró a su amante, se volvió a convertir en una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de vivienda. ¿Cómo se llama el fraccionamiento? Perdónenme los que viven ahí, pero si ustedes compraron terrenos en el fraccionamiento El Cielo en Playa del Carmen, están en los terrenos de un asesino. Así es, amigos. Cerraremos diciembre con buenas leyendas. Cerraremos diciembre con terror. Cerraremos diciembre con esas historias que causan estupor, entretenimiento, lo que sea. Pero esto es Crónicas de Espanto. Ya saben, si quieren colaborar, crónicasdeespanto0@gmail.com, opinar, comentar, o en Patreon está el proyecto Crónicas de Espanto. Agradecimientos al libro México y sus asesinos seriales de Ricardo Ham, al libro de Alejandro Almazán, Gumaro de Dios el Caníbal, al portal Ruiz Gili Times, sección Cultura para Todos, historia de un asesino Gumaro de Dios, y al portal de la revista Proceso, donde víctima de SIDA el caníbal muere a los 34 años de edad. Hasta la próxima.